El equipo de trabajo, gracias por esta invitación. Para mí estar en este lugar es un milagro de parte del Señor. Este ministerio ha bendecido naciones enteras. Nosotros estamos incluidos entre las personas que alguna vez fuimos grandemente bendecidos por sus pastores, por sus mensajes, por la unción que hay en esta casa. Y para nosotros es una gran responsabilidad y lo recibimos como un gran privilegio de Dios estar en este lugar. Esperamos que el Señor hoy sea glorificado a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén en el nombre de Jesús? Y quiero que por favor me acompañe a la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel, vamos a la palabra del Señor. En el capítulo 17, versículos. Ezequiel, capítulo número 17, versículos 5 al 10. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor. También tomó de la tierra una planta de semillero y la sembró en tierra fértil. La colocó junto a un río ancho donde podía crecer como un sauce. Allí echó raíces y creció hasta convertirse en una amplia vid, pero de poca altura. Diga conmigo, poca altura. No, más fuerte, diga, poca altura. Sigue diciendo la palabra. Sus ramas se extendieron hacia arriba en dirección al águila y sus raíces penetraron en el suelo. Se produjo ramas robustas y le salieron retoños. Pero luego llegó otra águila grande con alas anchas y cubierta de plumaje. Entonces la vid extendió las raíces y las ramas hacia esa águila para obtener agua. Aunque estaba plantada en buena tierra y tenía agua en abundancia para crecer y convertirse en una vid espléndida y producir hojas frondosas y frutos suculentos. Amén. El profeta Ezequiel es uno de los profetas que a mí más me llama la atención en la Biblia. Primero porque dice la palabra que fue tomado por Dios en medio del cautiverio a sus 30 años. Justo cuando era la hora de empezar a servir como sacerdote. El problema es que en ese momento ya no había templo para servir. Sin embargo, aunque no tenía el templo y estaba en el cautiverio, Dios había visto la consagración de Ezequiel y dijo: aunque estés allá, te voy a usar para que le des palabra a mi pueblo. Y lo llama, lo escoge, pero era un muchacho de 30 años. Y ¿sabe qué es lo que más me llama la atención de Ezequiel? Que Dios le hablaba a través de visiones. Y eran visiones raras. Por ejemplo, dice que cuando lo tomó, lo lleva del pelo y se lo lleva a un lugar, por ejemplo, donde me hubiera agarrado a mí, me lo hubiera caído. A él lo toma del pelo y se lo lleva. Y hay una cantidad. ¿Me puedo bajar, cierto? Me voy a bajar. Y hay una cantidad de mensajes que están así, puestos en visiones. Y este es uno de esos mensajes extraños, pero que tienen una verdad poderosa. Dice la palabra que aparece un águila. El águila toma una pequeña ramita de una vid, se la lleva, la planta junto a un río y aquella rama empieza a crecer. No era muy grande, pero estaba siendo frondosa. Ahora, dice la palabra del Señor que luego pasa otra águila. Diga conmigo, otra águila. Y cuando aquella vid ve la otra águila, dice la Biblia que desentierra sus raíces y le apunta a esa águila con sus raíces y con sus ramas. Y aquí hay algo interesante, porque Dios me invitó hoy a traer esta palabra para usted en esta mañana, y es esta: no cambies lo que Dios te dio. Yo no sé si alguien me está escuchando aquí. Dije, no cambies lo que Dios te dio. Escuche esta visión.
ya había sido plantada y establecida en un lugar. Ya tenía todo para crecer ahí. Pero algo novedoso apareció y aquella vid, en lugar de establecerse donde Dios la había puesto, se deja cautivar por algo nuevo. Y siempre me he preguntado algo, y es por qué lo que en algún momento amamos, lo que en algún momento Dios nos entregó con tanto sacrificio, con tanta oración, llega al punto que muchas personas lo desprecian y dicen: no quiero más, me cansé de este esposo, me cansé de esta esposa, me cansé de mi iglesia, me cansé del ministerio. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús: lo que Dios te dio no lo puedes soltar, no lo puedes cambiar. Alguien dígame amén si me está entendiendo en esta mañana. Pero la pregunta es esta: ¿por qué la gente cambia lo que Dios le da? Es lo que voy a tratar de responder en los minutos que me restan. Escriba, por favor. Pero hágame un favor, dele un codazo al que tiene a su lado. Dígale: ahorita no vaya a empezar, que ahí te están hablando, que eso es para ti, que escucha bien. No, dígale: déjeme escuchar tranquilo la palabra. ¿Estamos? Escriba, diga: primero, dejamos de valorar lo que Dios nos da. Por eso lo cambiamos. Porque lo que antes tenía valor, ahora ya no lo tiene. Lo que antes era importante, ahora ya no es importante para nosotros. Antes era importante orar, pero ahora para algunos ya no es importante. Antes era importante ir a la palabra, pero ahora pueden pasar días enteros sin que vayas a la palabra, pero horas enteras clavado en tus redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque ahora lo importante ya no es tan importante para ti. Y cuando eso empieza a ocurrir, te vas a dar cuenta que lo que era valioso empieza a ocupar un segundo lugar en tu vida. ¿Por qué la gente deja de valorar? Pues mire, la gente deja de valorar cuando deja de agradecer. Hay un principio espiritual precioso y se llama la gratitud. ¿Hace cuánto no le agradeces a esa esposa que Dios te dio? A ese esposo que Dios te dio. Pastor, ya no me aguanto a esta señora, estoy que se la devuelvo a mi suegra. A todos nos ha pasado, dígame amén. Yo también he querido regresar a mi esposa, a mi suegra, decirle: se la doy por garantía. Pero ¿saben? Cuando mengua la gratitud, crece la queja. Otra vez, cuando mengua la gratitud, crece la queja. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros entramos por la presencia del Señor y por sus atrios, debemos hacerlo con agradecimiento, porque la gratitud te recuerda el valor de lo que alguien tiene. Hoy te voy a decir en el nombre de Jesús: vuelve a ser una persona agradecida. Vuelve a ir donde tu esposo y decirle: gracias por aguantarme, gracias por estar conmigo. Ve a tus hijos y diles: gracias por ser ese buen hijo que Dios me ha dado. Pastor, es que ese muchacho está terrible. Sé más agradecido. La gratitud hace que sintamos esa importancia en la vida. Pero hay gente que dice: pero yo, ¿por qué voy a agradecer, pastor, si estoy pasando por momentos difíciles? Querido hermano, a veces la mejor escuela de la vida son los desiertos que Dios permite que nosotros vivamos. Sea agradecido en la abundancia, pero también sea agradecido en la escasez. Dios no tiene por qué darte lo que tú le estás pidiendo. Dios pagó en la cruz un precio de sangre para darnos salvación. Él no nos debe nada, nosotros le debemos todo a Él. Dígame amén si me está entendiendo. Pero voy a hacer una pregunta. Levante la mano todos los que les gusta bañarse con agua fría. Jehová lo reprenda. Levante la mano los que nos gusta bañarnos con agua caliente. Levante las dos para que se vean más. Aleluya. Cuando usted se va a bañar, normalmente ¿usted qué hace? Usted abre la llave, va ahí como Adán o como Eva. Abre la llave y empieza eso a salir agua, ¿verdad? Algunos empiezan a cantar. Usted mira el agua chorreando. ¿Y qué es lo primero que hace?
El otro, hasta que entra y donde eso le toca la espalda. Pero la gran mayoría de nosotros en esos momentos desperdiciamos agua. Levante la mano todos los que vivimos en un país hispano alguna vez. Levante la mano, yo los veo. Eso es, muy bien. Entonces usted me va a entender, porque usted puede ser muy fifiris. Ay, pero usted en su tierra algún día posiblemente o no bajó el agua, o la cortaron, o estaban arreglando las tuberías. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en esos momentos usted ya no se podía bañar con la ducha, sino que a usted le trajeron un aparato como estos. Échela ahí, échela ahí. ¿Cuánto? A ver, en mi país le dicen balde, cubeta. ¿Cómo más le dicen ustedes? Tobo. ¿Qué más? A ver, culturíceme. Cubeta, cubo. Muy bien. Mire, hispano que se respete, algún día se bañó con una cubeta. Lucha. Usted llegaba al baño, tenía el agua ahí. Esta le decimos nosotros taza, algunos le dicen jarro, jícara. Y escuche esto: cada cocadita, cada tacita tenía su lugar. Con esta aquí, con esta aquí. Y cuando usted terminaba, quedaba bien bañado. Y no solo bien bañado, sino que usted decía: llegó el momento más sublime de este baño. Dígame amén si usted lo hizo algún día. Ahora míreme a los ojos y escuche. Cuando a usted le entregan los recursos limitados, los administra mejor. Y hay gente que dice: pastor, yo no sé por qué Dios me metió en esta dificultad. Yo antes tenía la llave abierta y ahora me la cerró. Y ahora ando con todo medido, pastor. Y yo he dicho: Señor, ¿dónde está tu bendición? Y Dios te dice: ¿sabes dónde está mi bendición? No en que yo te dé lo que tú quieres, sino en que yo te dé lo que tú necesitas. Y hay gente que necesita aprender que lo más importante es agradecerle a Dios en lo mucho, pero también en lo poco. Alguien grite mi amén si me está entendiendo. No cambies lo que Jehová te dio, porque lo que Dios te ha dado es cosa grande. Levante las manos y grite amén si me está entendiendo, por favor. Sea agradecido. Pastor, es que ese esposo se me está colocando feo. Hermana, usted tiene mala mano. Órele al Señor. Pastor, se está quedando calvo y se está engordando. No le dé tantos tacos. Bájele. Pastor, es que mi esposa, hermano, bendígala a esa pobre señora, lo acaricia y le raya el cuello. Dele para que se arreglen las uñas. Deje de ser tacaño. Así no diga amén, así es. Pero hay otra cosa por la cual la gente deja de valorar, y es porque dejan de cultivar. Cultivar es hacer cosas para que aquello que se sembró no muera, sino que pueda crecer. Cultivar es invertir tiempo para que eso que Dios me ha entregado, que está pequeño, no se muera, sino que crezca. Sabes, lo que Dios ha puesto en tus manos va a crecer cuando lo cultives. Lo que Dios ha puesto en tus manos va a crecer cuando tú entiendas que el tiempo que le dedicas a lo que Dios te ha entregado en su presencia es lo que va a traer el crecimiento. Pero hay personas que Dios les entrega un reto y no vuelven a orar. Dios les entrega un reto y no vuelven a ayunar. Dios les entrega un reto y se les olvida, porque ahora no confían en Dios, confían en sus propias fuerzas. Necesitas volver a cultivar lo que Jehová de los ejércitos te ha entregado. Alguien tiene que decirme amén.
Alguien tiene que decirme amén en esta preciosa tarde. Cultívalo. Tuvimos un familiar en Colombia que tuvo mucho dinero y tenía una casa muy grande y muy lujosa, como 6 pisos, piscina, pisos en madera. Era una casa muy linda. Esa casa entró en un pleito legal con el Estado y se la quitaron al familiar. Y por 2 años la casa estuvo vacía, cerrada. Nadie entró nunca en los 2 años, nadie, ni a hacerle aseo, ni a barrerla, ni a limpiarla, ni a chismosear, nada. 2 años después, a este familiar le regresan su casa y me dice, ¿quieres ir? Y no era chisme, pero yo dije, yo quiero ir. Y fuimos. Y cuando abrimos la puerta de la casa estaba horrible. La piscina se había transformado como en un lago. Saben, habían crecido como algas. El agua estaba casi negra. Los pisos, estos bordes, nosotros le decimos en Colombia guardaescobas, no sé cómo le dirán acá, se habían reventado y habían salido plantas por todo lado. El piso de madera se había embombado. Estaba muy fea esa casa. Y ese día Dios me dio una lección y fue esta. ¿Estás viendo, hijo? Aquí no ha entrado nadie. Nadie ha venido a dañar esto. Pero el descuido daña más que el maltrato. Y hay gente que dice, pastor, yo no sé por qué. Yo es que me cambio de esposa y me divorcio y me vuelvo a casar, porque es que ese síntoma anda de moda hoy por hoy. Míreme, está de moda. Y tristemente, lo voy a decir con temor y temblor, tristemente aún entre pastores hoy por hoy parece que eso es normal. Tristemente lo digo. Pero mi Cristo es Dios de personas, pero también es Dios de familias y de generaciones. Porque la Biblia dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y quiero que me escuches. Mi Dios restaura familias, mi Dios restaura hogares, mi Dios unge hijos de los hijos hasta sus más profundas y largas generaciones. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero hay gente que tiene descuidada a su familia. Yo sabía que ahí no iban a decir amén. Entonces hay un problema cuando tú le predicas a Cristo a tu familia, pero no los cuidas. ¿Me entiendes? Porque estar lleno del Espíritu Santo me debe llevar a mí a cuidar lo que el Espíritu Santo me ha dado, a entender que yo he sido llamado a ser un hombre de Dios, pero también he sido llamado a ser un buen esposo, a ser un buen padre, a ser un buen hijo. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Llegó la hora de entender que el primer lugar donde hay que resplandecer es en nuestra casa, es en nuestra familia. Ellos tienen que llegar a este lugar diciendo, yo quiero el Dios que te cambió la vida a ti, yo quiero el Dios que te transformó a ti también. Yo quiero que me enseñes a orar porque yo te he visto orar a ti. Yo quiero que me enseñes a amar a Dios porque yo te he visto amar a Dios a ti. Alguien tiene que decirme amén. Tú y tu casa le pertenecen a Cristo. Cancela ese dictamen de que tus hijos son del pecado, de que tus hijos son del mundo, y dile conmigo, Señor, yo y mi casa te serviremos hasta el día de mi muerte, Señor. Mi vida es tuya. Gríteme amén si me está entendiendo. Pero cuide la familia, no la descuide. No descuide el ministerio. Cuando usted descuida el ministerio se cansa, y cuando se cansa lo quiere entregar, porque no lo está cultivando, porque te ocupaste solamente de hacer y se te olvidó cuidar. Te ocupaste de trabajar, pero se te olvidó cultivar. Alguien tiene que entenderme en esta preciosa tarde. Cultiva lo que Dios te dio. Ahora, cuando una persona deja de valorar, es el primer paso. Lo que antes tenía valor ahora ya no lo tiene. Y tú ves gente
que no le importa renunciar a lo que Jehová de los ejércitos le dio. Porque cuando algo pierde valor, tú no logras entender lo que tienes y entonces lo maltratas. En mi país, exactamente en Cartagena, por aquí tengo unos hermanos de Cartagena, agarraron mi pastora a un ladrón. Y el ladrón robaba con una pistola a la gente. Cuando lo atraparon, lo iban a meter preso, se llevaron una sorpresa. Y es que la pistola que él usaba para robar era una pistola de la Segunda Guerra Mundial. Si el ladrón la hubiera vendido, le hubieran dado $100,000 por la pistola. Pero como él no sabía lo que tenía en las manos, la estaba usando de una forma indebida. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Cuando pierdes el valor de las cosas, no le das el uso adecuado ni el uso correcto. Cuando dejas de valorar lo que Dios te entregó, no le das el uso indicado a lo que el Señor te ha entregado. Cuando dejas de valorar la palabra, no la lees. Cuando dejas de valorar tu lugar secreto, no entras ahí. Cuando dejas de valorar a tu esposa, la maltratas. Cuando dejas de valorar a tu esposo, lo maltratas. Cuando dejas de valorar a tus hijos, lo estás todo el tiempo atando. Pastores, que esos hijos míos son tremendos. Dicen que no hay hijos tremendos, sino padres cansados. Y este muchachito sí que molesta. Y tú, usted va donde el muchachito, sonría, eso, y le pasa el día, no moleste, entonces le pasa el celular, que hay que se entretenga con eso, porque eso es más fácil. Valora ese muchachito que Dios te dio, que pronto va a crecer. Llévatelo a un parque, toma una pelota y dile: mi amor, esos que están llenos de energía, dígale, atrápela, pégale un balonazo y que salga ese peladito corriendo de ahí para abajo. Y usted también juegue con él, que ellos van a ser niños una vez en la vida nomás. Valórelos para que cuando crezcan ellos digan: Dios me dio un excelente papá, una excelente mamá, porque mi padre ama a Dios por cuanto yo también voy a amar al Dios de mi padre. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Cultive lo que Dios le entregó. Si va a aplaudir a Jehová, hágalo con toda su fuerza, por favor. De Él es la gloria y solo de Él. Pero aquí viene lo segundo. Escriba, diga segundo. Vamos, escriba, diga segundo. Lo primero es que dejamos de valorar, pero lo segundo es que nos dejamos engañar por lo nuevo. El versículo 7 del mismo texto de Ezequiel dice: pero luego llegó otra águila grande, con alas anchas, cubierta de plumaje. Y entonces la vid, la misma que estaba plantada, cuando vio la otra águila, ¿qué dice la palabra? Ahí está. Extendió sus ramas y las raíces. Las ramas ya estaban afuera, pero las raíces estaban adentro. Y dice la palabra que las saca y se las apunta a la nueva águila. ¿Para qué? Para tomar agua de aquella águila. Mírenme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿por dónde toma agua la planta? Muy bien, por las raíces. ¿Qué hace la planta apuntándole a un águila que está pasando por allá arriba para pedirle agua? ¿Sabe qué es eso? Se dejó sorprender por lo nuevo. Y esto es un principio espiritual. ¿Recuerdan a Acán? Cuando ellos llegaron a Jericó, Dios dio una orden. Y la orden es: esta es la primera ciudad, el botín es mío porque es la primicia. Pero cuando Acán estaba ahí en Jericó, dice la palabra que él vio un tesoro y le pareció hermoso. Lo tomó y lo guardó. ¿Sabe qué es eso? La codicia. Siempre en la vida te vas a encontrar con que de repente aparecerán cosas que parecen mejores a lo que tú ya tienes. Pero mírame los ojos y escúchame:
no cambies lo que Dios te dio. Van a aparecer águilas volando y tú vas a decir: ¡wow! Quítate los ojos de para allá arriba y vuelve a mirar al lugar donde Dios te plantó. Porque eso puede estar bonito, pero el agua que te alimenta no viene de esa águila nueva, viene de la tierra donde Dios te plantó. Hay gente que quiere bendición desenterrándose y mirando lo que no le ha entregado Dios. Hágase de cuenta que usted una pista de esas de correr, esas que suena paquete y todo el mundo corre por su carril. ¿Qué pasaría si usted empieza a correr mirando al otro? Se cae. Porque hay gente que está tan desenfocada de lo que Dios le dio, que está viendo la carrera de otros, la unción de otros, el mover de otros, el respaldo de otros, el éxito de otros, la victoria de otros, y se les olvidó que Dios tiene un plan con tu nombre, que Dios te escogió a ti para algo especial y algo específico. Tu tarea no es compararte, tu tarea es enfocarte en lo que Dios te entregó. Dígame amén si me está entendiendo. Es que ese es más feliz que yo, es que ese tiene más que yo. No, olvídate de eso. La codicia puede tumbar hasta los más grandes. ¿Recuerdan a David? Estaba en la terraza cuando de repente aparece Betsabé. Muy guapa dice la Biblia, pero no era de él. No era la mujer de él. No era la suya. Pero es que está súper bien, pero no es la tuya. Y usted ya sabe la historia. La codicia puede hacer que nosotros quitemos nuestros ojos de lo que Dios nos dio y pongamos nuestra mirada en lo que no es de nosotros. Y ese desenfoque puede tumbar hasta los más grandes. Por eso necesitamos decirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, pero yo me voy a plantar en lo que tú me has dado a mí. Yo conozco gente que cambia de iglesia como si fuera ropa interior. Espere, no aplauda, espere. Hay gente que cambia de iglesia como si fueran zapatos. Me voy. ¿Por qué? Porque el hermano Ujier no me dejó sentar adelante. Me dijo que ahí iban los del coro. Me voy. ¿Por qué? Porque aquí no hay amor. Me tocó parquear por allá en 4 cuadras. No hay amor. Deja de decir cosas que no son. Es que la gloria de Dios es tan fuerte en este lugar que no cabemos. ¿No estás entendiendo? Y si quieres estar más adelante, pues llegue temprano, llave. Madrugue. Así no diga amén, así eso yo. Que le voy a seguir, ya voy a acabar, pero voy a seguir. Gracias. Me han llenado de toallas. A usted también, que Dios le dé un árbol de toallas, hermano. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Escuche, no deje que la codicia le mueva el corazón. Usted tiene 2 opciones: cambiar lo que Dios le dio, o poner su mirada en lo que el Jehová le ha entregado. Y aunque de repente usted diga: pastor, esto que Dios me dio se dañó. ¿Y sabe por qué se dañó? Porque yo no fui un buen administrador. ¿Sabe por qué se dañó? Porque yo fui un malagradecido. ¿Sabe por qué se dañó? Porque yo descuidé lo que Jehová me entregó, y he pensado que la solución es botarlo, y he pensado que la solución es cambiarlo. Pero hoy creo que Dios me está contestando lo que yo le estaba pidiendo, y hoy su palabra me está diciendo: no cambie lo que Dios me entregó. En lugar de quitar lo que Dios te ha entregado, dile: Señor, lo voy a cuidar, lo voy a valorar, voy a volver a orar, voy a volver a tu presencia, porque tú eres Dios de milagros, tú eres Dios de prodigios, y tú eres un Dios de propósito, que bendice no al que desiste, sino al que permanece en la voluntad de Dios. Hay gente haciendo su voluntad por encima de la voluntad de Dios y creen que Dios los va a bendecir.
Lo voy a repetir, porque el hermano dijo: hay gente haciendo su voluntad por encima de la voluntad de Dios y están seguros que Dios los va a bendecir. Está bien equivocado yo, si no, pregúntele al hijo pródigo. Usted al principio se va feliz. Usted al principio siente que todo está chévere, por algo que se llama la ley del impulso. John Maxwell habla de eso. ¿Cuántos se acuerdan de sus cuadernos en la escuela? A ver, levante la mano, yo los veo. ¿Cómo eran las primeras hojas de su cuaderno? Lindas. Una letra espectacular. El título con un color, los puntos con otro, el desarrollo, dibujito, hasta dibujaba Winnie Pooh. ¿Cómo eran las últimas hojas? Usted escribía en lenguas con las hojas torcidas. ¿Por qué? Porque lo dicen en mi país, y yo sé que en muchos también: escoba nueva. Uno al principio todo es bueno, pero ¿sabe qué será bueno al principio, durante, al final y siempre? Hacer la voluntad de Jehová de los ejércitos. Eso sí trae bendición, mi hermano. Eso sí. Pero esto es lo último que quiero decirle, y con esto voy a orar. Perdemos cuando soltamos nuestras raíces. Otra vez. Perdemos cuando soltamos nuestras raíces. Eso fue lo que hizo aquella vid. Se desenterró, le apuntó al águila nueva, y mire cómo el Señor le habló a Ezequiel. Escuche la palabra. Versículo número 9 y 10 del mismo capítulo. Así que ahora el Señor soberano pregunta: ¿crecerá y prosperará esa vid? No. Yo la arrancaré de raíz, cortaré sus frutos y dejaré que se sequen y marchiten las hojas. La arrancaré fácilmente, sin necesidad de un brazo fuerte ni de un gran ejército. Pero cuando la vid sea trasplantada, ¿volverá a florecer? No. Se secará cuando el viento del oriente sople en contra de ella. Morirá ella misma. Morirá en la misma tierra fértil donde había crecido tan bien. Querido hermano, si usted se desarraiga de lo que Jehová le entregó, nadie lo tiene que matar. Usted solito se va a morir. Al principio te vas a sentir vivo. Me liberé, pastor, me liberé, aleluya. Ya puse en Face, estoy solterito y a la orden, recibiendo hojas de vida. Usted se va a sentir bien al principio. Otra cosa es cuando los nutrientes que estaban bendiciendo tu casa, tu hogar, a tus hijos, a tu familia, ya no entren en ti. Otra cosa es cuando te des cuenta que por tus emociones. Otra cosa es que te des cuenta que por tu cansancio. Otra cosa es que te des cuenta que por no llevarle eso al Señor y creer que Él puede hacer milagros. Es que hay gente cansada, dice: pastor, míreme a los ojos, yo he tratado todo, pero no he podido. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, es que no es lo que tú haces, no es tu tiempo, no es en tu manera, no es en tu forma. Es Jehová de los ejércitos el que en su perfecta voluntad va a obrar. Pero tú tienes que ser sensible a la palabra y aprender a escuchar cuando Dios te habla. Hay gente que escucha más a los amigos, escucha más a los familiares, escucha más a los compañeros de trabajo, pero no escuchan a Dios. Escucha lo que Dios te está diciendo, escucha lo que esta casa te está ministrando, escucha la palabra cuando tu pastor te está hablando, escucha la palabra cuando tus líderes te están enseñando. El que se niega a hacer la voluntad de Dios se cierra y dice: escucho esto, pero esto no.
¿Sabe yo por qué puedo tener hoy un hogar con mi esposa? No porque ella sea perfecta. Me salió, no porque yo sea perfecto, yo le salí peor. Estamos juntos porque aprendimos a perdonarnos, porque aprendimos que el perdón es un principio de la palabra, porque aprendimos que Jesús, cuando nos enseñó a orar, nos dijo: y perdónense sus ofensas como yo también los he perdonado a ustedes. Porque aprendimos que si el Señor no nos cambia la vida, seguiremos haciéndole daño a los demás. Alguien tiene que entenderme en esta preciosa mañana: no cambies lo que Dios te dio. Cree que Él puede obrar, cree que Él puede levantar, cree que Él puede bendecir, cree que Él puede darle vida a lo que está muerto. Alguien tiene que decirme amén en esta preciosa y hermosa mañana. Y quiero terminar con lo que dice la palabra. Mire cómo este texto cierra. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no piense, crecerá. Así que ahora el Señor soberano pregunta: ¿crecerá y prosperará esta vid? No. Yo la arrancaré de raíz, cortaré sus frutos y dejaré que se le sequen y se marchiten sus hojas. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que el Espíritu Santo está aquí hoy. Y que yo quiero que juntos oremos para que aquellas personas que de repente se dejaron desviar por algo nuevo y estaban como desenfocados, como diciendo: pastor, no sé si sí, no sé si no, he pensado que sí, pero a veces pienso que no, he estado en una confusión que no me ha dejado ni dormir. Toma la palabra en esta preciosa noche y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, volveré a cuidar lo que tú me entregaste. Volveré a cuidar lo que tú me entregaste. Volveré a valorar lo que volveré a agradecer por lo que tú me entregaste, Cristo. Y hoy, en el nombre de Jesús, todo el que necesite esta oración, yo voy a pedirle que se coloque de pie. Todo el que dice: pastor, a mí también me han dado ganas de soltar lo que Dios me entregó. A mí también se me ha pasado por la cabeza hacer mi voluntad por encima de la voluntad del Señor. Yo también me he escondido detrás de la codicia y a veces aparecen cosas que pastor, me nublan el juicio y me hacen divagar entre dos aguas. Pero hoy yo tomo la palabra del Señor, porque mira, esa vid de la que habla Ezequiel estaba pequeñita, no era muy grande, pero estaba creciendo. Tal vez algunos dicen: pastor, es que lo que queda de mi ministerio es tan pequeñito. Pero no importa. Si Dios te plantó en ese lugar, valora y ama lo que Dios te entregó. Si te entregaron ese equipo de ministerio y tú dices: pastor, está chiquitico, valóralo y cuídalo, porque Dios va a hacer que crezca. ¿Sabes quién te lo dice? Un muchachito que tocaba la alabanza en un barrio muy, muy pobre en mi ciudad, mi pastor Harrigan. Ahí empezó todo. Estar aquí frente a usted y hablarle y a su iglesia, para mí es un milagro, mi pastor. Y glorifico a Dios por eso. Porque ahora, antes de subirme, lloraba y le decía: Señor, tú eres grande y yo soy pequeño ante ti. Y eso es algo que nunca se te puede olvidar. Pero aunque seas pequeño, si te plantas, como lo dijo el libro de los Salmos, junto a corrientes de aguas vivas, y aprendes a decirle no al pecado, no a lo indebido, no a lo que te hace mal, y vuelves a la consagración y vuelves a la santidad, el propósito de Dios contigo